Buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión del ciclo de conferencias La muerte en Córdoba, creencias, ritos y cementerios. Un ciclo que comenzaba a principios de noviembre y que tras verse un poquito trastocado por las nuevas medidas impuestas ante la pandemia, se reconvirtió prácticamente a un formato online que, aunque ha perdido el calor del aforo de un público, la posibilidad de establecer algunas rondas de preguntas y de iniciar los interesantes debates, ¿no?, que siempre son tal vez lo más interesante de este tipo de encuentros, también es cierto que hemos ganado en otras cosas, hemos ganado en visibilidad, ya que el seguimiento que ha tenido el ciclo de conferencias a través de redes sociales ha sido realmente impactante. Y más aún cuando sabemos que estas conferencias van a quedar ya para siempre grabadas, no solo en las redes sociales, en el Facebook de la Real Academia, sino también en unos días en la página web e incluso en el canal de YouTube, con lo cual podremos seguir llegando o acercando la historia de Córdoba a todos los que estén interesados. Como decía, hay que ver ese lado positivo y en este caso ha sido posible. No solo eso, sino que, como les comentaba al inicio, cuando arrancábamos con este ciclo de conferencias, estas conferencias se van a transformar, se están ya transformando en artículos para editarse en una nueva monografía de la colección Teodomiro Ramírez de Arellano, que dirige José Manuel Escobar desde la Real Academia de Córdoba y que esperamos poder presentarle en primavera del año que viene. Y, por supuesto, dar continuidad a este ciclo de conferencias que yo creo que ha sido muy necesario para reubicar de nuevo a Córdoba como bandera de la investigación funeraria, no solo en ámbito romano, que tal vez ha sido el que más nos ha ocupado en estas sesiones, sino también en posteriores periodos históricos y, por supuesto, abordando otro tipo de culturas. Y esa es nuestra intención, poder seguir haciéndolo en años sucesivos. La guinda de nuestro pastel la ponen hoy varios representantes de la arqueología cordobesa, de la gestión cultural e incluso de la antropología muy vinculados a la localidad de Puente Genil, donde se sitúa el yacimiento Villa Romana de Fuente Álamo. Precisamente la primera conferencia, titulada Mitos y leyendas sobre las necrópolis rurales en época tardoantigua, la Villa Romana de Fuente Álamo, viene, como ya lo hacía ayer Torreparedones, a aportar nuevas investigaciones, nuevos datos, nuevas perspectivas de la evolución de estas necrópolis rurales tan importantes y poder hacer así su comparativa con los hallazgos realizados en la capital cordobesa. Contamos para ello con Manuel Delgado, jefe del Servicio de Arqueología y Patrimonio del Ayuntamiento de Puente Genil, que es a su vez también el director del Yacimiento Arqueológico Villa Romana de Fuente Álamo y director del Museo Histórico de Puente Genil. Entre sus líneas de investigación destacan la historiografía de la arqueología de la provincia de Córdoba y también la gestión e interpretación del patrimonio arqueológico y cultural, siendo redactor de varios planes directores de patrimonio y turismo, así como de la Carta Arqueológica de Puente Genil. La figura de Manuel Delgado es importantísima para entender la evolución del yacimiento de Fuente Álamo, al igual que hablábamos ayer de José Antonio Morena con respecto al yacimiento de Torreparedones. La vinculación, como digo, de Manolo Delgado con Fuente Álamo pues, le viene desde hace muchos años y gracias también al impulso dado por el Ayuntamiento de Puente Genil, es hoy uno de los yacimientos de referencia en toda Hispania y parte también del extranjero. A su lado tendrá a David Jaén, su mano derecha, técnico de Arqueología y Patrimonio del Ayuntamiento de Puente Genil desde 2008. David Jaén es licenciado en Historia del Arte, que ha complementado con toda una serie de formación en interpretación del patrimonio y en desarrollo local, además de haber sido también director de varias intervenciones arqueológicas tanto en Córdoba como en la provincia, de las que podemos destacar la realizada en el Castillo Ansur en Puente Genil o las dirigidas en el propio yacimiento de Fuente Álamo, de las que hoy pues nos darán buena cuenta.
Gracias a todo ese trabajo ha sido autor de varias publicaciones, conferencias, así como ponente de varias mesas redondas. A continuación, para terminar con la sesión de hoy y con el ciclo de conferencias en general, daremos paso a la conferencia Cuando los huesos hablan, la población romana de Córdoba a través de la necrópolis de la villa romana de Fuente Álamo. Una conferencia que estará a cargo de Cristina Gómez, graduada en Historia por la Universidad de Córdoba y también formada en la Universidad de Granada gracias al máster de Arqueología y Antropología de Física y Forense. Este máster le permitió acceder a trabajos y a colaboraciones con el propio Museum of London Archaeology en Cambridge y Birmingham. Y su papel en este ciclo de conferencias es fundamental para entender precisamente la labor de la antropología, una labor fundamental para el mundo funerario. Son muy pocos los yacimientos que se excavan, yacimientos funerarios con la presencia de un antropólogo, y es que según las leyes, las normativas vigentes hoy día, no es obligatorio, aunque debería serlo bajo mi parecer. Las aportaciones que ella nos va a traer se centran principalmente en el trabajo desarrollado precisamente para la necrópolis de Fuente Álamo, pero también nos ayudará a comprender un poco algunos de los casos evidenciados en Córdoba, como digo, muy escasos. Por lo tanto, sirva esta conferencia y los resultados que ella nos va a exponer para entender la importante necesidad de estos estudios antropológicos que a día de hoy están dando resultados inimaginables, ya no solo en cuanto a inhumaciones, sino también a cremaciones, algo que era impensable hace poco tiempo y que están incluso empezando a combinarse con estudios genéticos que no solo nos pueden ayudar a entender a qué edad morían en época romana o qué características físicas tenían, cómo se alimentaban, de qué enfermedades morían, sino también, como digo, gracias a estos estudios genéticos, incluso se pueden estudiar los movimientos migratorios. Como digo, la ciencia avanza y precisamente este ciclo lo que buscaba era unir distintas disciplinas para intentar abordar estos aspectos mucho más generales. Les dejo con ellos, eso sí, dándole las gracias por habernos seguido hasta este momento. Han sido un total de 16 conferencias, 16 aportaciones a este mundo funerario centrado principalmente en la Córdoba romana, pero que también comenzaba con unos guiños a la prehistoria y a la protohistoria, de la que sabemos bien poco, pero lo poco que sabemos también ha quedado reflejado. Esperamos que el año que viene podamos seguir contando con su presencia para dar continuidad a este ciclo de conferencias sobre la muerte en Córdoba, abordando, como les decía, otras etapas históricas. Muchísimas gracias, especialmente a la Real Academia, a la Junta de Andalucía, que es también patrocinadora de este ciclo, a Córdoba TV, a todos los conferenciantes y, por supuesto, al público que nos ha seguido. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, nos gustaría agradecer a la Real Academia de Córdoba y a la doctora Ruiz Osuna, como coordinadora, su amable invitación para participar en estas jornadas sobre la muerte en Córdoba, creencias, ritos y cementerios. Siempre es un placer para mi compañero David Jaén, coautor de esta conferencia, y para mí mismo intentar aportar nuestro humilde y pequeño grano de arena al conocimiento de la historia y la arqueología del sur de Córdoba. Deciros, antes de comenzar, que debido a las circunstancias y buscando lo más práctico, la intervención tendrá visualmente un solo ponente. Asimismo, y en el ánimo de ajustarnos al tiempo establecido, nuestra presentación contendrá 4 apartados. El primero, como introducción al yacimiento. En segundo lugar, una descripción general de las características de la necrópolis de Fuente Álamo. En tercer lugar, hablaremos muy brevemente de cada una de las fases de enterramientos documentadas. Y por último, plantearemos, a modo de pregunta, los retos de futuro
que a nuestro juicio y respecto a su investigación plantean las necrópolis rurales. El conjunto arqueológico de Fuente Álamo se enclava a unos 3 kilómetros del casco urbano de Puente Genil, en un entorno geográfico conformado por las llanuras terciarias y cuaternarias de la depresión del Guadalquivir, con tierras de suelo y climatología bien adaptadas desde siempre a la actividad agraria, que satisfarían sobradamente los requisitos necesarios para hacer del predio un buen negocio. En efecto, la villa de Fuente Álamo domina un amplio paisaje de suaves ondulaciones, solo interrumpido al sur por la presencia de las últimas estribaciones de la Sierra Subbética y al sureste por el valle del Flumen Singil, un verdadero hito fronterizo y arteria comercial desde la prehistoria y determinante para la comunicación entre la Alta y la Baja Andalucía a través de las campiñas cordonesas. El lugar cuenta además con un manantial de abundantes aguas que está en el origen de la implantación romana y la perduración secular del hábitat. Fuente Álamo ocupa una posición geoestratégica de primer orden, pues se localiza en un cuadrado limitado al norte por la vía Obulco-Ulia-Astigi, al sur por el camino de Metedores, al este por la Córdoba-Málaca y al oeste por la vía Astigi-Ostipo-Anticaria. Importante sería también el camino secundario que enlazaría Ipagrum y Ostipo, los municipios romanos más cercanos. En este entorno se erigió la villa mediante un plan arquitectónico que incluyó, como recomendaban los tratadistas latinos, pars urbana, pars rústica y pars fructuaria. Ahora bien, ¿fue Fuente Álamo siempre una villa en sentido estricto? La respuesta es no. En realidad, es un yacimiento con una sucesión de estructuras pertenecientes a distintas épocas históricas, jalonadas, cada una de ellas por multitud de fases, reformas y transformaciones. Un asentamiento complejo en su evolución, con una amplia secuencia cronológica que va desde el siglo I después de Cristo hasta al menos el siglo XI, y que lo convierte en un laboratorio privilegiado para la investigación. Hoy sabemos que el primer asentamiento romano en Fuente Álamo está relacionado con la captación, uso y distribución del agua en un extraordinario complejo de estructuras conformadas por piscinas, estanques, cisternas, todo lujosamente decorado con pinturas, mosaicos y mármoles, cuya cronología, grosso modo, podría cifrarse entre mediados del siglo I después de Cristo y principios del siglo IV. Un conjunto que en la actualidad podemos dividir en dos subfases. La primera, relacionada con un balneum, y la segunda, vinculada con una serie de estancias entre las que se incluiría la habitación cruciforme decorada con el famoso mosaico nilótico, obedeciendo a construcciones, reformas y ampliaciones posteriores prolongadas cuando menos hasta principios del siglo IV después de Cristo. Sobre las ruinas de esta primera fase de ocupación se construyó la gran residencia aristocrática que marca la segunda etapa de ocupación plenamente romana del sitio. Es la etapa más conocida de Fuente Álamo y la que más literatura científica ha generado. Una villa de tipo áulico construida a finales del siglo IV, cuyo núcleo central lo compone el sector de representación, exponente claro de la nueva escenografía de poder. Vestíbulo, peristilo y ambientes de recepción y banquete. Con sus reformas y ampliaciones, se distribuye de momento en una superficie de más de 4.000 metros cuadrados, lo que convierte a la villa de Fuente Álamo
en una de las más grandes de Hispania. Más allá de los ambientes públicos, la planimetría de la residencia ofrece una sucesión de cámaras y estancias de uso privado, como cubícula, biblioteca, habitación subterránea, zonas ajardinadas y sin solución de continuidad grandes espacios de almacenaje, granero, cocina y pequeñas habitaciones para el servicio. Es la villa entendida como residencia palaciega en un régimen de autosuficiencia administrativa y económica. Un lugar de producción excedentaria, pero también de consumo. El centro de la administración del fondo y de la relación con clientes y dependientes, que adquiere ahora en su plena dimensión el valor de Urs in Rune. Entre los siglos VI y VII después de Cristo, la villa romana de Fuente Álamo se ve sacudida por una radical alteración de uso. Los cambios en la estructura socioeconómica que acarrean los nuevos tiempos traen consigo el final de su función aristocrática y de representación, pero no el abandono definitivo del edificio ni de la explotación agrícola del antiguo fundus. En sus antiguas estancias se compartimentan pasillos con muros de técnicas rudimentarias, se construyen hogares y pesebres para el ganado. Estancias y cubículas se reconvierten en viviendas unifamiliares, se amortizan vanos, se instalan nuevos pavimentos y se construyen nuevos accesos con materiales reaprovechados. La definición de sus características más determinantes se antoja clave para la comprensión de la transformación del territorio y el paisaje rural en esta fase de transición entre el periodo postromano y la conquista islámica. Efectivamente, en época andalusí, una extensa comunidad aldeana explotó agrícolamente las tierras de Fuente Álamo. A medida que nos alejamos del núcleo central del yacimiento, los materiales cerámicos y la estructura de esta etapa se hacen cada vez más evidentes. Bien es verdad que afectadas por un fuerte proceso erosivo, por lo que de momento apenas dejan entrever una incipiente planimetría, lamentablemente sin orden aparente a base de mampostería trabadas con barro. Si en algunos estratos muy escasos por ahora, la cerámica común de ollas, orzas y jarras parece apuntar a un momento emiral, los niveles más ricos, sin duda, son los de finales del siglo X y principios del XI. Concretar la extensión de este asentamiento medieval islámico, el tipo de poblamiento y su relación de dependencia con un posible núcleo principal son solo algunas de las cuestiones que la futura investigación habrá de resolver. El carácter superpuesto del yacimiento, como hemos visto hasta ahora, tiene también su reflejo en el mundo de la muerte a través de la única necrópolis excavada hasta el momento. Bien, es verdad que conocíamos por las noticias transmitidas desde el siglo XIX la existencia de sepulturas que tenían su traslación en este epígrafe, el de Alio Veterano, el único nombre conocido asociado al yacimiento, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional y que se fecha entre finales del siglo II y principios del siglo III después de Cristo. En la diapositiva, junto con el círculo naranja correspondiente a esa necrópolis excavada por nosotros, otros puntos en color amarillo ubican los hallazgos producidos de otras sepulturas que nos hacen suponer que existió en el yacimiento más de un área cementerial. En cualquier caso, la arqueología de la muerte en Fuente Álamo se encontraba muy cerca de la de los vivos. Situada en una pequeña ladera de suave pendiente, a unos 60 metros al norte de la villa, la necrópolis está rodeada de estructuras de hábitat pertenecientes a distintas fases de ocupación.
En primer lugar, hay que decir que se trata de un auténtico cementerio comunitario con unas determinadas características. Primero, porque está asociado a un asentamiento, porque es usado o es accesible a toda o gran parte de la comunidad, porque es un espacio relativamente delimitado y finalmente porque por su reincidencia en el uso funerario a lo largo de generaciones. En cuanto a su emplazamiento, creemos que no existen pautas determinadas para ello, sino múltiples variables. En nuestro caso, podría deberse tanto a ser la zona menos proclive al cultivo como a su ubicación en un lugar dominante en el paisaje. La necrópolis no se ha documentado en su totalidad, con lo que sus dimensiones y el número total de enterramientos quedarían todavía por definir. Aún así, hemos podido contabilizar hasta la fecha más de 2 centenares de sepulturas, todas ellas de inhumación y variada arquitectura, que demuestran la continuidad funeraria del espacio desde época alto imperial hasta medieval islámica. Y la presencia de 3 tipos de enterramiento en función de su adscripción religiosa: pagana, cristiana y musulmana. La singular disposición estratigráfica de los enterramientos de la necrópolis de Fuente Álamo nos va a permitir abordar una aproximación integral al mundo funerario rural en el corazón de la antigua Bética. Con independencia de su organización interna o de la abundante información que aportan las inhumaciones, los depósitos funerarios o la tipología de las tumbas, lo que verdaderamente es excepcional es la coyuntura que se nos abre para estudiar, por un lado, la relación fases de la necrópolis, fases de asentamiento, y por otro, las relaciones de superposición dentro de la misma fase de uso o entre distintas fases. Y lo que es más importante, la transición y posible coexistencia de rituales, lo cual enlazaría con los procesos de cristianización primero e islamización posterior del territorio. Veamos brevemente las características principales de cada una de las fases de enterramiento documentadas. La primera se trata de un conjunto de una media docena de tumbas con cubiertas de tégulas planas o a la capuchina, en las que en ninguno de los casos se han documentado o conservado restos óseos. Constituyen la fase inicial del área cementerial y se encuentran vinculadas, sin duda, al primer asentamiento romano en Fuente Álamo. 3 de las sepulturas conservadas tienen o poseen depósitos rituales y piezas de ajuar. La tumba 290 con una ollita, un cuenco y una fuente escudilla. La tumba 320, 2 ollitas, un cuenco, un vidrio, un broche de cinturón y 14 clavos. Y la 321, una ollita funeraria, 2 cuencos, una fuente escudilla, un vidrio y 7 clavos. Estos clavos podrían denotar, evidentemente, la presencia de un ataúd o del transporte y depósito del cadáver sobre una parihuela. Este segundo grupo y amplio grupo de sepulturas que vamos a reseñar abarcan toda la tardoantigüedad, desde la fase tardorromana a la época visigoda, entre los siglos IV y VII después de Cristo. El área cementerial se expande hacia el noreste, aunque su crecimiento se vería constreñido por las construcciones existentes. A nivel general, no hemos podido determinar un claro principio organizativo del cementerio sobre la base de calles, pero sí existe la posibilidad, sobre todo en época visigoda, de que existieran espacios libres
que pudieran interpretarse como lugares de reunión y ceremonias funerarias. También en este momento podríamos establecer agrupaciones de varias tumbas que pudieran sugerir un carácter familiar. En ninguna de las dos fases, tardorromana y época visigoda, se han detectado orientaciones norte-sur y desde una tendencia este-oeste se producen variaciones a lo largo del periodo, sin embargo en una mayoritaria orientación noreste-suroeste. La fase tardorromana está constituida por un conjunto de tumbas realizadas en su mayoría con cubiertas de tégula, en fosa simple y con escasísimos elementos de ajuar, todos ellos pertenecientes, cuando existen, al adorno personal: anillos, aros y cuentas de collar. Se trata de enterramientos individuales. En cuanto a las sepulturas de época visigoda, presentan en su mayoría cubiertas de lajas de piedra en horizontal, en fosas abiertas en el terreno, predominantemente rectangulares y trapezoidales, y construcción interna, mediante cistas o muretes realizados con materiales y disposición de los mismos variables. Hemos documentado varios casos de reutilización de las tumbas. En ambas fases, tardorromana y época visigoda, la deposición del difunto se realiza en posición de cúbito supino con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Por último, solo en 3 casos, en las sepulturas de época visigoda, hemos hallado depósito ritual compuesto por una jarrita situada junto a la cabeza del cadáver e indudable carácter simbólico, lo cual nos ha permitido fechar de forma relativa a estas sepulturas siguiendo la tipología establecida por la doctora Silvia Carmona. Por último, nos gustaría mencionar 2 hallazgos que pudieran estar relacionados con la presencia de rituales y sepulturas cristianas en la necrópolis de Fuente Álamo. Uno es esta pieza de piedra caliza encontrada, si bien es verdad, en posición descontextualizada, y que según nuestra hipótesis pudiera pertenecer a un crismón que formara parte de un cancel en un edificio religioso, tal y como nos muestra el ejemplo del cancel hallado en la villa, en la basílica privada, en la basílica que se descubrió en la villa romana de Fortunatus en Fraga. La otra pieza hallada en el siglo XIX es uno de los 3 únicos ejemplos conocidos y conservados de la inscripción Christus hic, Cristo está aquí, y se trataría de un broche de talí con un claro significado apotropaico. Sin duda alguna, es la fase funeraria más representada tanto por el número de sepulturas como el de restos óseos conservados. Hablamos de la fase medieval islámica. A priori se define como un espacio abierto, aunque se documentan cimentaciones que podrían constituir un recinto delimitador de la Makbara. Las tumbas se distribuyen en calles bien delimitadas, manteniendo un espacio entre sepulturas de 1,20–1,40 metros a modo de pasillo que permite el trasiego de los vivos. La orientación noreste-suroeste, de pies a cabeza, con variaciones en grados, mientras que el rostro se orienta hacia el sureste. No se han documentado señalizaciones exteriores de las tumbas a modo de estelas, pero sí podríamos hablar de una señalización interna de pies o cabeza mediante la disposición de teja. Las tipologías mayoritarias en cuanto a la arquitectura de la sepultura en época medieval islámica, la tipología mayoritaria es la de fosa simple o darí. Y
a continuación la de una sepultura con una cubierta de teja. En un caso inclinada, con o sin caballete o cumbrera, y en otro caso de cubierta horizontal, transversales dispuestas transversales al eje de la tumba, alternando la canal con el redoblón, que podríamos englobar dentro del subtipo 1-2 llevado a cabo para los cementerios musulmanes de Córdoba por la doctora Casal. Así mismo, como vemos en el ejemplo de la diapositiva, además, en el caso de las cubiertas inclinadas, esta puede estar o no apoyada sobre en un escalón. Para finalizar, nos gustaría realizar una serie de reflexiones a modo de preguntas que en Fuente Álamo nos interpelan sobre la posibilidad de distinguir una forma distinta de morir en el campo. ¿Existen en los cementerios rurales una menor variabilidad en las características constructivas de la sepultura? Desde el punto de vista de los estudios antropológicos, ¿existieron diferencias con la población urbana? Ya que hablamos de población con duras condiciones de vida, sometida a trabajo agrícola, ante la ausencia de sepulturas privilegiadas, donde se entierran las élites entre los periodos tardorromano y visigodo en Fuente Álamo, puesto que sabemos que hay individuos que por distintas circunstancias no se entierran, ¿existieron diferencias sociales entre los que sí se inhumaron? ¿Quiénes se entierran en Fuente Álamo durante cada uno de los periodos históricos? ¿Qué religión profesan? Y en consecuencia, ¿puede verse esta reflejada en el fulus? ¿Desde cuándo podríamos hablar de necrópolis cristiana? ¿Existieron edificios religiosos, mezquitas o iglesias asociadas al ritual funerario en cada una de esas fases o épocas históricas? Sin embargo, la virtualidad de la necrópolis de Fuente Álamo se halla en determinar si verdaderamente entre el final de la época visigoda y el comienzo del Andalusí estamos ante un cementerio mixto, es decir, ante un espacio en el que conviven las tumbas cristianas y musulmanas. La inhumación de estos últimos en cementerios en los que durante generaciones habían acogido los restos de gente cristiana revela un proceso, un interesantísimo proceso de islamización por el que se abandonaban los antiguos usos religiosos, pero no el lugar en el que sus ancestros habían sido enterrados. Un mundo apasionante para la investigación que desde nuestro punto de vista necesita actualizar y procesar todo el ingente volumen de información generado en los últimos 10 años, salvar la parcialidad del registro, ya que no se ha excavado ninguna necrópolis en extensión, superar la excesiva importancia al análisis de la necrópolis basado en el estudio del ajuar o tipológico formal, necesita dataciones absolutas y estudios mediante otras técnicas como el ADN antiguo o los marcadores isotópicos, necesita estudios antropológicos comparados, necesita un vocabulario común y, por último, un acercamiento integral, macro y microespacial y multidisciplinar. En cualquier caso, un camino por recorrer lleno de dificultades debido a que el registro funerario es de difícil lectura e interpretación. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Cristina Gómez, arqueóloga y antropóloga física, y primero de todo quiero agradecer a Ana Ruiz por invitarme y contar conmigo para estas primeras jornadas de la muerte en Córdoba, creencias, mitos y cementerios, y lo hago con la presentación
del estudio antropológico de la parte romana y tardoantigua de la necrópolis del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, en Puente Genil, y los resultados obtenidos a partir de la datación de carbono 14. En esta ocasión excluiré la investigación antropológica de la parte islámica de la necrópolis, reservándola para futuras publicaciones. Si algo tienen en común todas y cada una de las sociedades y poblaciones del pasado es el tratamiento de la muerte, tanto del cuerpo como del alma. Distintas celebraciones, rituales y manifestaciones culturales y religiosas dan buena fe de la importancia del paso de la vida a la muerte. Pero ¿y qué pasa con lo material? ¿Qué pasa con el cuerpo inerte? Un problema al que siempre ha habido que encontrarle solución, sea el abandono, el enterramiento o la incineración. De esta manera son esos cuerpos, ahora restos óseos, los mejores vestigios arqueológicos para conocer las almas que los habitaban. Si hacemos una revisión del estado de la cuestión en la provincia de Córdoba durante el periodo que nos ocupa, comprobamos que son realmente pocos los estudios antropológicos llevados a cabo, y esto es extrapolable a cualquier cronología y ámbito geográfico. Históricamente, los estudios de ámbito funerario y necrópolis se limitaban al análisis centrado en conocer a la tipología de las tumbas, los ajuares que contenían y el urbanismo de las propias necrópolis, relegando a un segundo plano a los restos óseos. La arqueología, ciencia encargada del estudio e interpretación de las civilizaciones pasadas, se dejaba atrás de esta manera a los propios habitantes de las poblaciones. Por fortuna, y gracias a la interdisciplinariedad de la antropología y a una visión más holística de la arqueología, esta tendencia ha empezado a revertirse y la información que puede extraerse de los restos óseos humanos es tratada con la misma importancia que el resto de los materiales arqueológicos hallados en el mismo contexto. Introduciré brevemente el yacimiento de Fuente Álamo para contextualizar así su necrópolis. Fuente Álamo es hoy un paraje de olivar situado a 3 kilómetros del municipio de Puente Genil. Su devenir histórico desde la antigüedad ha estado marcado por diversas y determinantes circunstancias, particularmente por su emplazamiento en un territorio estratégico, de frontera, límite de distintas jurisdicciones y divisiones territoriales romanas, visigodas e islámicas, y además está regado por el primer afluente del gran río andaluz, el Singili. El dominio de sus vados era vital para las circulaciones entre las actuales provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga. Son tierras de suelo y climatología históricamente adaptadas a la actividad agraria, cruzadas por una importante red viaria de primer y segundo orden que enmarcan Fuente Álamo en un cuadrado rodeado al norte por la vía Obulco-Iulia-Astigi, al sur por el camino de Metedores, al este por la Córdoba-Malaca y al oeste por la vía Astigi-Ostipo-Anticario. Por último, el yacimiento contó desde su origen con un manantial de abundante agua y de gran calidad, que no solo estuvo en el germen de la implantación romana, sino que explica además su ocupación ininterrumpida hasta el punto de haber nutrido de agua potable al municipio de Puente Genil durante los siglos XIX y XX. En esta diapositiva podemos ver las tres fases principales en las que se encuadra el yacimiento arqueológico. La primera, correspondiente a la fase denominada como un balneum; la segunda, y por la cual es más conocida el yacimiento, la fase de la villa romana; y la tercera, correspondiente a una fase de semiabandono y una posterior reocupación islámica. La hemos agrupado en una sola fase, aunque también pueden ser consideradas dos diferentes. Empezando a introducir la fase primera, el denominado balneum, datado entre el siglo I después de Cristo y el siglo III, este se sitúa aquí aprovechando el curso del arroyo que debió discurrir de manera continua en la zona, levantándose así a ambos márgenes una serie de instalaciones y servicios destinados al baño, al ocio y a la higiene.
El Balmium se distribuyó de manera que los juegos de aguas frías quedaron concentrados en el margen derecho, mientras que los de aguas calientes en el margen izquierdo. El abandono a inicios del siglo III se produjo muy posiblemente por el colapso de la estructura que canalizaban el agua hacia las piscinas, y tras un lapso de aproximadamente unos 50 años, se edificaría en la misma zona, aprovechando la estructura existente, una residencia o villa, siendo esta la segunda fase de ocupación. Volviendo al abandono del Balmium, la teoría que más fuerza cobra en torno a los factores que obligaron a desalojarlo viene de la mano del elemento que propició la construcción del mismo: el agua. Posiblemente una serie de arriadas del cauce provocaron el colapso de las estructuras que canalizaban el agua hacia los estanques o de los propios muros orientales del Balmium, obligando en un cierto momento a abandonar de manera definitiva las instalaciones en unas fechas que nos situarían en torno a la segunda mitad del siglo II o inicio del siglo III. La segunda fase, la fase de la villa, como ya he dicho, está edificada sobre la antigua estructura del Balmium y fue dispuesta de una manera que las crecidas del arroyo no amenazasen la integridad de la estructura. La potencia de los muros del edificio eran el doble de gruesas que las del resto, a lo que hay que añadir la existencia de una pequeña presa levantada agua arriba del arroyo, con lo que el caudal quedaba controlado y se aseguraba un torrente continuo durante todo el año. El conjunto de estructuras que corresponden a la villa, incluyendo la parte rústica y la parte urbana, tienen al menos unos 4.000 metros cuadrados, y dichas dimensiones recogen únicamente la parte excavada de la villa, que muy probablemente, aunque sabemos por certeza, que las dimensiones del complejo superan con creces dicha cifra. Pasando ya a la tercera fase, a la de semiabandono o abandono y la reocupación islámica, esta está datada entre el siglo VI después de Cristo y el siglo XI después de Cristo. Y aunque no se produce un abandono generalizado y contundente de la villa, sí podemos afirmar, por la disposición del registro material y por el colapso de algunas de las estructuras, que es a partir del siglo VI cuando empieza la decadencia de la villa. Bien, es cierto que algunas de sus estancias siguen mostrando evidencias de ocupación y de continuidad de la actividad humana en el entorno, aunque ya es de un nivel muy residual. Dicha fase se extendería durante el último periodo de la tarda antigüedad y durante el inicio de la Alta Edad Media, correspondiente con una ocupación de época visigoda de algunas de las estancias. Será con la llegada de los árabes a partir del siglo VIII cuando Fuente Álamo recupere cierta actividad productiva, pero claramente alejada del modelo de vida que se desarrolló durante la fase de ocupación romana. Este último periodo, iniciado en el siglo VIII, fue fruto de la repoblación islámica de este área, y los restos arqueológicos datan su abandono de manera difusa a finales del siglo XI o inicios del siglo XII. Pasando ya a la necrópolis, como resultado de la excavación llevada a cabo entre los años 2008 y 2009, fue el hallazgo de esta gran necrópolis, la cual abarca todo el espacio cronológico de ocupación del yacimiento, iniciándose en época romana hasta las últimas fases de época islámica, tal y como evidencian las tipologías de enterramientos y el ajuar encontrado en multitud de ellos. De grandes dimensiones, la necrópolis se extiende, al igual que el resto del yacimiento, fuera de los límites del mismo, y no ha sido excavada en su totalidad. Las tumbas de época romana son un total de 7. Desde el segundo periodo de ocupación contamos con un total de 32 tumbas excavadas, y adscritas al periodo de ocupación islámica corresponden 104 tumbas, es decir, el 70% de la parte excavada de la necrópolis. Añadir además que fueron excavadas 2 tumbas, las cuales no fue posible adscribirlas a ninguno de los 3 periodos. Como ya he dicho al inicio, solo nos vamos a centrar en las 2 primeras fases de la necrópolis.
En 2019, además, se realizó un estudio de carbono 14 en el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla, que arrojó los siguientes resultados y confirmando los 3 periodos diferenciados de la necrópolis. Aquí podemos ver las 4 tumbas que fueron datadas con carbono 14 pertenecientes a la primera y a la segunda fase. Pasando al estudio antropológico, todo el material óseo humano fue trasladado al Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada, donde se realizó el estudio y análisis de los restos en el marco de un proyecto de investigación denominado Estudio Antropológico de los Restos Óseos aparecidos en el yacimiento de Fuente Álamo. Este estuvo financiado por el Ayuntamiento de Puente Genil y dirigido y coordinado por la doctora Inmaculada Aguilera y la doctora Ángela Pérez Fernández, ambas pertenecientes al Instituto de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada. Hay que añadir, antes de nada, que el estado de conservación de los restos óseos es muy pobre debido a la composición química del terreno y a la exposición de muchas de las tumbas, imposibilitando en la mayoría de ocasiones un estudio antropológico completo. Pasando a los métodos, para el análisis del material óseo se utilizó una ficha de registro antropológico elaborada por el propio Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada, en la que se recogen distintos aspectos como el grado de preservación de los huesos, las alteraciones taxonómicas, el sexo, la edad, una clasificación dental, el análisis métrico y un estudio de variantes anatómicas y la valoración de posibles lesiones patológicas. La edad en sus adultos se ha estimado mediante la evaluación del estado de los principales centros de osificación del esqueleto, por la longitud de los huesos largos y por el grado de desarrollo de los dientes, así como las dimensiones de los dientes residuales. En adultos se ha tenido en cuenta los cambios morfológicos de la sínfisis púbica, de la faceta auricular y el grado de sinostosis de las suturas craneales. Para estimar el sexo, en individuos adultos se han analizado las características morfológicas del cráneo y de la pelvis. Cuando estas regiones no estaban bien conservadas, se han utilizado las funciones discriminantes específicas de población mediterránea de alemán. También se señalaron las alteraciones taxonómicas que afectaron a la superficie de los huesos, para así estimar la naturaleza de los agentes que pudieron causar su deterioro. Pasando al estudio de las tumbas romanas, fueron recuperadas, como hemos dicho, un total de 7, de las cuales corresponden a 7 individuos diferentes. La conservación del material es en general bastante deficiente, ya que la mayoría de los huesos están muy fragmentados o bien están ausentes directamente. La conservación del material es en general bastante deficiente, tanto aquí como en el resto. Bien, de los 7 individuos identificados, 5 son de edad adulta y 2 son subadultos. De los 5 adultos se puede documentar una mujer y un varón, y 3 son de sexo indeterminable. Y de los subadultos, uno es de sexo femenino y el otro es indeterminable. Según los datos obtenidos, por lo tanto, se encuentran individuos de ambos sexos y de diferentes categorías de edad. No obstante, se trata de una muestra muy reducida que no representa a un conjunto poblacional. Tal y como hemos comentado anteriormente, y reiteramos que la conservación es bastante pobre, por lo cual la presencia de cualquier tipo de alteración patológica es muy limitada o prácticamente nula. Lo que sí hemos podido valorar han sido las patologías vocales, ya que en general los dientes estaban bastante bien conservados, excepto el individuo número 144, que no conserva ningún diente. El resto tiene una buena salud bucodental, con ausencia de hipoplasia y cálculo dental. Se ha documentado una caries en el individuo 142 y en el diente 29, el segundo premolar izquierdo de la mandíbula. En general presentan un leve desgaste dental con escasa exposición de la dentina. Ahora pasaremos al análisis de las tumbas tardoantiguas. Tal y como sucede con los restos de la época romana, las de época de la tardoantigua presentan una conservación muy deficiente,
Prácticamente todos los esqueletos se hallan incompletos, con ausencia de gran parte de los huesos, y los que se conservan no superaban en su mayoría el 25% de la totalidad. Las tumbas de época antigua son un total de 32, las cuales se corresponden con 32 individuos diferentes. La mayoría son adultos, son 27 adultos, 3 son juveniles y también hay un infantil. En cuanto a la estimación sexual, 13 son mujeres, 8 son varones y 13 no hemos podido determinar el sexo. Vemos que el único individuo de edad madura, de entre 41 y 61 años, es un hombre. Los 27 adultos están entre los 21 y los 40 años de edad, son 7 varones y 11 mujeres, y 9 de sexo indeterminable. Los 3 juveniles, 2 son femeninos y 1 es de sexo indeterminable, y en cuanto al infantil tampoco ha sido posible determinar el sexo. No se han determinado alteraciones patológicas, lo cual no quiere decir que esta población no sufriera ninguna enfermedad, sino que simplemente no hemos podido observarla. En cuanto a las patologías que sí hemos podido observar, las bucodentales, como en el caso anterior, están bien documentadas. De los 33 individuos pertenecientes a esta población, hemos conseguido valorar 27. La presencia de hipoplasia seguida de la caries son las patologías más frecuentes. Los accesos a la enfermedad periodontal fueron las patologías más difíciles de observar, ya que la mayoría tienen en muy mal estado de conservación los alveolos, así como el hueso mandibular y maxilar. Por lo tanto, se clasificaron como no observables. La hipoplasia del esmalte dentario se ha observado en 6 de los 27 individuos, en un total de 8 dientes, todos caninos, pertenecientes a 5 adultos y a un infantil. En todos los casos se trata de una lesión en forma de surco que afecta a la superficie anterior bucal del diente. Este tipo de alteración, localizada en la formación del esmalte dental, se produce durante el desarrollo del propio diente. Algunos de los factores que pueden causar hipoplasia son trauma, estrés metabólico sistemático, carencia de vitamina A, D, calcio, anomalías cromosómicas, enfermedades congénitas o enfermedades infecciosas. 4 de los 27 individuos estudiados presentan algún tipo de caries, todos ellos en edad adulta. Los dientes afectados son los molares y premolares superiores, provocando que la comida se retenga en esta zona de la boca y en consecuencia provoque la afección de caries. Esto es debido al proceso de masticación. La presencia de cálculo dental se ha observado en 3 individuos, sobre todo en incisivos y caninos, principalmente inferiores. Esta acumulación de sarro, se localiza en las superficies vocales e linguales de los dientes. La formación del cálculo dental está íntimamente ligada con el tipo de dieta consumida y con la higiene oral. En cuanto a las pérdidas dentales, ante mortem, con reabsorción total o parcial del hueso alveolar, se han documentado en un total de 18 las pérdidas. Estas se localizan casi íntegramente en la mandíbula y generalmente se asocian a diversas infecciones orales, provocadas, por ejemplo, por caries o enfermedades periodontales. No se ha observado ningún caso de absceso ni enfermedad periodontal. La causa más probable es que no hayamos podido observarla por, como hemos dicho, la falta de conservación. Por último, los niveles de abrasión documentados en los molares en general presentan un desgaste plano con muy poca exposición de la dentina. Pasando a las conclusiones, los individuos de época romana son un total de 7, son 5 adultos y 2 inmaduros. Se encuentran representados individuos de ambos sexos y de diferentes categorías de edad. No obstante, se trata de una muestra muy reducida y no representa a un conjunto poblacional. La salud bucodental en general es buena, ya que solo un individuo presenta una caries en un premolar, y destaca la ausencia de hipoplasia y cálculo dental. Los individuos de cronología tardoantigua fueron un total de 32, de los cuales 27 son adultos
un varón de edad madura y 3 juveniles y un infantil. No se han detectado alteraciones patológicas óseas, aunque como ya hemos dicho no quiere decir que no estuvieran presentes, y se deba probablemente a la parcialidad del registro óseo. El análisis de la patología bucal ha revelado la presencia de hipoplasia del esmalte dental y caries. No obstante, la frecuencia de estas patologías son bastante bajas y eso se debe, sin lugar a dudas, a la parcialidad del registro. Por lo tanto, no son representativos del conjunto poblacional. Podemos resumir que aunque contamos con una buena muestra, la mala conservación imposibilita que sea representativa del conjunto de la población. Para aproximar al conocimiento de la población rural de Córdoba, sería necesario la comparativa de los restos óseos entre Valea y Necrópolis, así como nuevas excavaciones que incrementen el conjunto a estudiar. Bueno, y con esto termino mi presentación. Espero que les haya gustado. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención. Pues han terminado las jornadas que esta Real Academia ha realizado junto a en esta ocasión sobre la muerte en Córdoba, creencias, ritos y cementerios. Ciertamente se ha hecho un recorrido histórico fundamental desde la protohistoria, pasando por la prehistoria, en Roma y toda la etapa tardoantigua, para desembocar luego puntualmente en una serie de excavaciones que, lógicamente, relativas al tema que nos incumbe y que han dado a auténticos especialistas en este caso. Yo quisiera, primero, en primer lugar, dar las gracias a su coordinadora, la profesora Ruiz, que ha llevado y ha pilotado bien la nave durante toda esta serie de jornadas, en algo que hubiera estado mucho y sería mucho más expansivo con el calor de la afluencia y el público asistente, pero que en esta ocasión nos hemos visto obligados a que se grabaran todas ellas, ¿no? Yo quisiera, sin citar a nadie, pero sí quisiera personalizar también en todos los intervenientes, acudiendo pues, bueno, a la figura de Silvia Carmona Berenguer, cuyos padres pues, siempre estuvieron volcados con respecto a la educación y al mismo tiempo pues, es una familia muy comprometida con la sociedad cordobesa, entre otras cosas pues, porque tienen una profesión en donde la platería es fundamental y en este caso es de un arraigo considerable dentro de la familia. En este caso felicitar a todos ellos por sus exposiciones, naturalmente por sus esfuerzos, por su trabajo y efectivamente encuentre en la institución un reconocimiento sincero a su tarea y al desarrollo por ser los ponentes y los intervinientes en esta ocasión.